¿qué tal amigos? Buenas tardes, un placer saludarlos en este su programa Abogados al Día, Data Protección de GIE Abogados. En esta ocasión tenemos un tema muy especial, un tema muy acorde a la época en que vivimos para que las empresas empiecen a prepararse para el final de año. ¿Cuál es el título o el tema del programa? Son instrucciones de estrategia fiscal eficaz para coadyuvar a la liquidez en las empresas. Pero bueno, antes de comenzar y para presentar el invitado, me permito saludar al co-conductor del programa, al abogado Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, mi estimado Joaquín? Muy bien, muy contento de estar nuevamente con nuestros amigos y sobre todo, pues muy orgulloso de que hoy nos acompaña un abogado especialista en materia fiscal como es el maestro Arturo Gómez Flora. A quien le damos la bienvenida. Bienvenido, maestro, a su programa. Gracias. Y si me lo permite, maestro, voy a hacer una pequeña referencia a su reseña curricular, porque es muy importante saber que estamos verdaderamente con un especialista en la materia. Bueno, pues el maestro Arturo Gómez Flora es licenciado en Derecho con especialidad y maestría en Derecho Fiscal, abogado litigante, profesor durante muchos años en diversas universidades públicas y privadas, entre las que se encuentran la Universidad Iberoamericana, la UNIT y el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido asesor y consultor para la iniciativa privada, conferencista y ha sido funcionario público en diferentes ocasiones. Pues doctor, maestro, me da mucho gusto darle la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Con esta participación y con este tema tan importante como es la estrategia fiscal de la empresa para tener o ayudarle a coadyuvar su liquidez. Pero para los que no somos expertos en el área fiscal, para empezar el título me llama mucho la atención. ¿Nos puede explicar en qué consiste? Sí, bueno, tal y como lo mencionaba, estamos pues ya casi al cierre del ejercicio fiscal y es bien importante que las empresas empiecen a tomar conciencia de que toda la información y planeación que tengan, si no lo hacen en estos 2 últimos meses que ya restan del año, difícilmente van a poder conseguirlo. A lo mejor vale la pena mencionar, tal como dijimos aquí, una estrategia fiscal. ¿Qué se entiende por estrategia fiscal? Y es toda la aplicación para reducir, eliminar o diferir la carga tributaria del contribuyente. Esto es siempre apegándose a las leyes, porque pues también hay algunas estrategias fiscales muy agresivas y completamente ilegales que yo creo que más adelante vamos a mencionar como cuáles ya no deben de hacerse, claro, que todavía tenemos contribuyentes muy aferrados a hacerlo. Y toda esta estrategia pues siempre hemos recomendado, y además es lo evidente, que se ajuste completamente a la ley. Por eso decíamos, es para reducir, eliminar o diferir la carga tributaria, no es para evadirla. Una estrategia sana, insisto, es acogerse a los términos que marca la ley. Por supuesto, como toda actividad estratégica, pues debe de basarse en una planeación, un programa, y por eso es lo importante de que lo llamamos así, una estrategia eficaz. ¿Qué es lo que necesitamos para que esto sea posible? Pues como lo mencionamos, se supone que la empresa se ha llevado todo el ejercicio fiscal y los anteriores, por supuesto, si tiene ya algunos años laborando, pues en hacer toda una planeación de cuál va a ser su estrategia para mediar bien las situaciones económicas a las que se enfrente. Y algunas cosas hasta van a parecer medias sencillas y obvias, y a lo mejor por obvias y sencillas, luego a veces no las atiende. O las subestimamos, ¿no? Sí, o lo subestimamos. Inclusive ya entrando un poquito más en materia, pues todos sabemos que aunque las cifras oficiales hablan de una inflación del 6.5%, todos sabemos, basta ir al súper con nuestras familias para saber que esa no se ajusta mucho a la realidad. Entonces, pues ahí empezando, porque tenemos un problema grave. La inflación se dice que es un impuesto que pagamos todos. Y aparentemente no lo notamos, pero pues eso incide en los precios y obviamente incide pues en los costos que tiene una empresa. Pero ya entrando un poquito más en materia, ¿cuáles serían las recomendaciones? Y vamos a empezar con ellas de manera muy sencilla. Bueno, ¿qué necesitamos primero? Pues una contabilidad eficaz, oportuna y real. ¿Y para qué debe de ser real?
pues para que de veras una empresa sepa en qué situación se encuentra. Para ello es necesario que pues tenga sus estados financieros. Y pues en una persona física, digo, evidentemente no se habla técnicamente de estados financieros, pero pues es muy necesario que tenga un ajuste y un balance de cómo están sus cosas, ¿no? Esa contabilidad y hace indispensable, y tenemos ya que insistirlo mucho, de que debe de contar con un buen contador. Actualmente muchos de los contribuyentes piensan que la actividad del contador pues no es tan importante, nomás llevar algunas cuentas, y la realidad ya nos enseña que no es así, inclusive con todas las, para efectos fiscales, con todas las, bueno, empezando porque un contador que no sepa fiscal, pues ya no puede ser contado. Definitivamente, digo, Pero, ya. maestro, Sí. una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros elegir un buen contador? ¿Cómo elegir un buen contador? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? En primer lugar, pues necesitamos que a veces no son los blasones de que venga de pomposas e importantes universidades, sino pues necesitamos pues, la primera actitud que debe tener como cualquier profesionista al que contratamos, verdaderas ganas de trabajar, ¿no? Okay. Lo que sí, pues debe estar actualizado. Eso es indispensable para un contador. Como lo decíamos, contador que no domina fiscal actualmente, pues ya no hay ni tenedores de libros, ¿se acuerdan? En aquellos lejanos tiempos, sí, claro. Auxiliares contables y todo eso que se llamaba. No, ya ahora los contadores necesitan verdaderamente estar capacitados. Las disposiciones fiscales, independientemente de que cada año cambian en términos generales, al publicarse las leyes de la materia, en el año transcurren un montón de cambios. Sí. Llegamos a tener hasta 10, 15 misceláneas al año, llegamos a tener un montón de disposiciones que saca el SAT para modificar algunos de los criterios de aplicación de las leyes, y no se diga la parte judicial, muy importante, sí. ¿No? Cada día hay más juicios fiscales por diversas razones, y pues los tribunales emiten criterios que tenemos que estar consultándolos continuamente. Yo menciono, he dado muchos años clases a contadores, que pues se vuelven así, primero que se vuelven esclavos de consultar todos los días la página del SAT. Esa es indispensable, y no solo para los contadores, bueno, dado que ahí estábamos mencionando el perfil de ellos, pero para cualquiera que se dedique a fiscal es indispensable consultar todos los días la página del SAT. Y vuelvo a regresar a la pregunta para escoger uno, pues capacitado y actualizado. Y actualizado en que, pues, por ejemplo, sepa exactamente estos temas que mencionamos, el oportuno manejo de las leyes fiscales, como son las misceláneas, circulares y criterios que salen en el año, como pues los criterios judiciales que se van emitiendo. Perfecto. Ahora, dado que esto, y a veces hasta bromeamos, es tan cambiante, pues tiene que estar continuamente capacitándose. Aquí sí aplica mucho eso de la broma de que ya me lo aprendí, me lo cambiaron, ¿no? Y aplica además más todavía la broma. Ahorita les puedo dar una opinión de cualquier asunto fiscal y les tendría yo que decir, bueno, lo estoy diciendo ahorita, porque yo no sé si ahorita salió una jurisprudencia, o salió un nuevo criterio del SAT, o salió una miscelánea que cambie completamente lo que estamos comentando. A veces a los clientes tenemos que decirles eso, mi opinión es válida al día de hoy, ¿no? Pero, pero creo que es aplicable, pero puede llegar a tener un cambio. A revisar la página. Vamos a revisarla, si la vas a aplicar ahorita, perfecto, pero si la vas a diferir unos días, la volvemos a revisar. Esto justifica lo que decimos, el interés para contratar un buen contador. Por supuesto se pide experiencia, pero a veces yo contradigo mucho eso, porque, híjole, ¿qué hacemos con todos nuestros jóvenes que salen, ¿no? Sí. Que no les decimos, pues es que requieren de experiencia. Oye, pues si van saliendo, ¿no? ¿De dónde la pueden tener, ¿no? Pero sí, en lo posible, un contador experimentado. Un contador, además, que reúna el perfil personal de que no sea leal.
Y no solo leal a nosotros como personas, sino leal hasta para decirnos en qué estamos mal, ¿no? Sí. Ya el famoso contador tapadera, pues con todo respeto, y así en la práctica les llamamos al que trata de ceñirse a todas las inquietudes de los dueños, patrones, que a veces a ver cómo le haces, pero tenemos que maquillar cifras, tenemos que pagar menos de lo que debemos, tenemos que, híjole, pues hacer a veces hasta un poquito de trampa para tener mejores resultados. Es cierto que muchos de los contadores se ven inmersos en ello, pero por eso mencionaba el tema, ¿no? Un contador franco y leal que nos pueda decir, esto que estamos haciendo no está bien. En relación a esto, contador, pues y en base a su experiencia, nos gustaría que nos platicara. No es que no soy contador, Abogado y contador fiscal, perdón, es que habla tan fluidamente como contador y de comunicación que uno se queda. Bueno, a veces bromeo, No, sí. En el gobierno fui muchos años jefe de contadores, casualmente en la Ibero fui maestro titular de la clase de fiscal a contadores. No le digo, entiende el perfil Entonces, también. yo ¿no? a veces bromeo que pues ya debería de haber contadores honorarios y yo debería de estar en ellos. No, Sí, disculpa. perdón la broma. Sí, No, no además se les preocupe. tengo un profundo cariño, respeto. Bueno, y son mis clientes. Claro. Evidentemente. Sí, pero ¿cuál es, en base a esta información, cuáles son las recomendaciones que podríamos dar para lograr una estrategia legal eficaz? A eso iba. Temas. Estaba yo hablando de la primera, que era una contabilidad eficiente y oportuna, Sí. y ahí decía la importancia de tener un buen contador, un contador capacitado y pues con muchas ganas de estarse actualizando, digo, así lo podría yo resumir, y volvía yo a mencionar el tema, ¿no? Y leal no solo a los intereses de la empresa, sino leal hasta para poderle decir a los responsables si las cosas no están bien. Ya ahora, insisto, ya el contador que disfraza las cosas, pues aparte de que ya lleva un riesgo hasta penal, a partir de hace unos cuantos años, pues ya la ley también sanciona a los contadores y si, entre otras cosas, pues Tienen responsabilidad, participan, sí. digamos, anteriormente, hace varios años, no tenía responsabilidad del contador. Así es. Actualmente se le puede imputar responsabilidad. Sí. Me voy a salir un poquito a lo mejor lo que estamos platicando, pero ¿qué tipo de responsabilidad podría incurrir un contador que no esté haciendo su trabajo adecuadamente para su cliente? Pues entre otras, decíamos, no solo sujeto a diversas infracciones y sanciones consecuentemente, sino ya tiene responsabilidad penal. No, Si asesora sobre todo para lo evidente, para la evasión o elusión fiscal, ¿no? Ok. Eso ya afortunadamente es una manera de modificar ya pues una cierta actitud que había quedado un poco en el vacío, ¿no? Sí. Como que los contadores, con todo respeto, y conste que los quiero mucho, pero a veces se evadían en decir, pues yo nomás recibí órdenes, yo pensé que era lo correcto, yo siempre lo he hecho así, y ahora ya tenemos que decirles, pues por eso decía yo, un contador leal que pueda participar en las decisiones y decir, están mal las cosas, no podemos hacerlas, porque además pues, yo ya llevo una responsabilidad penal en ello. Pero siguiendo ya un poco, digo, perdón, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos, y hablando un poco de empresas, pues unas estadísticas anuales de estados financieros, o sea, realmente cómo ha funcionado la empresa. A veces parecemos olvidarlas y mucho en México sobre todo hay muchas empresas familiares, curiosamente, sobre todo, y ustedes con su experiencia lo deben de saber, sobre todo en las pymes. Sí. Hay muchas empresas familiares y pues las siguen manejando como en familia, ¿no? Estar en un pueblo de 85% de las Sí. empresas familiares en las Así es. pymes. Sí. Y lo curioso es eso, ¿no? De que pues van viviendo como vive la familia al día. No se ponen así como a meditar, bueno, ¿qué hemos hecho los años anteriores? ¿No? ¿Cómo han sido las cosas? Entonces, yo creo que sobre todo a ellos va muy dirigido esta recomendación de que tienen de veras que revisar qué han hecho los años anteriores. Entonces, esa es una regla indispensable y llamémoslo estado financiero, llamémoslo simple revisión, llamémoslo como se llame. Tenemos que hacer una verdadera retrospectiva histórica de cómo hemos manejado nuestra empresa en los últimos años. Y como persona
contribuyente con actividad empresarial, pues igual. Nosotros a veces también como profesionistas pues vivimos a los nuevos asuntos, a litigio que nos ocupa mucho, pues gran parte de nuestro tiempo y de nuestra situación mental, vivimos un poco al día. Pero tenemos también que hacer ese repaso, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho como contribuyentes, como actividad económica? ¿Qué tanto hemos aportado? ¿Y cómo nos hemos conducido? Abogado, un favor, tenemos que ir a un corte, está muy, muy interesante. Si nos permite, regresamos en un momento. Amigos, regresamos en un momento. Es indispensable este programa para la actividad de las empresas hoy en día. Después no se vayan, regresamos en un momento. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, en este tema tan interesante que hablamos sobre las estrategias fiscales con el abogado experto. Disculpe, abogado, por haberlo interrumpido. Si gusta continuar, por favor. Sí, estábamos en el punto de que pues, necesitamos estados financieros o una situación real de cómo ha sido nuestra, se me fue la palabra, pero para decirlo más sencillo, pues cómo nos hemos manejado en los últimos años económicamente. La verdad es algo que todos debemos de hacer ese ejercicio. La otra, obviamente, una estadística también a los varios años de los gastos que hemos tenido. Híjole, eso aplica hasta nuestro ámbito familiar, ¿no? Sí, pero claro, a veces nos perdemos y a veces hacemos repetitivos gastos que la experiencia nos ha denotado que son innecesarios, ¿no? Pero lo seguimos haciendo porque siempre lo hemos hecho. En una empresa y en una situación económica es bien indispensable. En los gastos, como vamos a ver más adelante, podemos evaluar si realmente estamos haciendo los correctos, si estamos comprando lo que debemos, si estamos desperdiciando, a nivel de empleados, si tenemos los adecuados, los suficientes, o tenemos de más o de menos. En fin, llevar una estadística de nuestros gastos, insisto, debería ser una situación hasta de carácter personal, pero muy indispensable en una empresa. Aquí sí ya voy a hablar un poco de materia fiscal. Bueno, en términos generales, las leyes fiscales exigen que se mantengan las declaraciones de los últimos 10 años. Uh-huh. Bueno, pues eso nos da oportunidad, no solo porque por leyes tenemos obligación de mantenerlas, sino pues revisarlas, ¿no? Claro. ¿Qué hemos declarado en los últimos 10 años? Y lo vamos a ver indispensable cuando mencionemos, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? Claro. O disminución de pagos provisionales, etcétera. A lo mejor hemos cometido graves errores que todavía tenemos oportunidad de corregir. Es necesario tener las recomendaciones, insisto, no solo de un contador, hablando de una empresa más o menos mediana. Yo creo que es indispensable que también cuente con algún asesoramiento externo. Como todos, pues el contador, por muy eficiente que sea, está luego muy inmerso en su trabajo, que ya es inmenso, por cierto. Ya ahora, como lo mencionaba, no solo el estar al día con todas las consultas fiscales, sino el trabajo mecánico se ha vuelto muy complicado. Pese a que hay muchos programas que le facilitan la labor, de todas maneras, pues, bueno, y como lo sabemos de todos los programas tenemos que estarlos vigilando, retroalimentando, corrigiendo, etcétera. Entonces, siempre es bueno que tengan una opinión externa. Es necesario, en lo posible, que contraten alguna asesoría externa y ella, pues seguramente les va a dar una opinión muy distinta, vista con todos los ojos de fuera, de lo que realmente se encuentra la situación de su empresa. Todo el material financiero fiscal debe de ser de pleno conocimiento de la empresa, de los responsables y de los dueños. Los dueños a veces tienen la práctica poco adecuada de que para eso tengo gente que lo hace, ¿no? Y yo me desligo de todas las responsabilidades y que ellos se hagan cargo. No solo decíamos que es importante para efectos de cuidar el correcto vigilancia, el correcto funcionamiento de una empresa, estar al tanto de cómo funciona, sino pues ahora ya se tienen serias responsabilidades penales. Y ahora ya no es tan fácil de decir, pues es que el contador así lleva las cosas, ¿no? No, pues siempre ha sido responsable el dueño, ¿no? Y a veces se les olvida, ¿no? Cuando están en serios problemas, sobre todo de carácter penal, de los que hemos vivido, es que yo no sabía, el contador me dijo, el contador lo hacía, el abogado me asesoró que así lo hiciera, y pues siempre la recomendación sigue siendo esa. No, sobre todo que ahora, perdón, maestro, sobre todo que ahora con la responsabilidad penal de las empresas. Sí. No lo olvidemos que hay los delitos por acción o por omisión. Si yo no guardé la debida supervisión sobre el desempeño de mi administrador, de mi gerente, de mi contador, la empresa es penalmente responsable. También es muy importante lo que nos dice el maestro. Sí, claro. Y el problema es que luego parecen olvidarlo. Por eso es una
Amplia recomendación. Medida indispensable, por favor. A lo mejor bromeando un poco, como se dice en el pueblo, ¿no? Al ojo del amo engorda el caballo. Sí. Sí. Ya no deben de usarse mucho los dueños que no quieren saber de las problemáticas fiscales. Y por eso volvíamos a insistir que tenga colaboradores leales, no solo leales con la causa, sino leales como para decirle las verdades. Así es. Y en materia fiscal y contable ya es gravísimo. El socio más pesado que tenemos todos, pues es el fisco. Y a lo mejor lo que comentábamos en el receso, además que las leyes fiscales ya no son fáciles ni de entenderlas, en cantidad es inmensa ya las leyes fiscales, les decía además las disposiciones que continuamente salen. De hecho, perdone que lo interrumpe, pero aprovechando que está aquí usted, que es todo un experto en estos temas fiscales y como abogado, como abogados nos damos mucho a la interpretación de una ley. Sí. En cuestiones fiscales, cuando yo he querido revisar cuestiones de mi contador, etcétera, muchas veces no llego a entender los términos, lo que complica mucho para que el dueño de una empresa pues le pueda entender, va a preferir creerle todo al contador, ¿no? Así es. O sea, porque pues, es que no le voy a entender. ¿Será que de ahí es de lo que usted nos hace la recomendación de tener un externo que supervise esta labor? ¿De ahí vendría de este tema más que del bien o del mal actuar del abogado interno? No, obviamente yo nunca pensé en un bien o mal actuar. Sí, digo, más que esto sería esto a la interpretación, ¿no? Sí, otra visión externa. Exacto. Que pueda, sobre todo por las leyes fiscales, como todas las leyes, pero particularmente las leyes fiscales, por su volumen, su contenido y su importancia, pues está sujeta a muchas interpretaciones, ¿no? Sí, claro. Y a veces nos cuesta inclusive, y a veces hasta los que nos dedicamos a esto, y podríamos llamarnos especialistas, a veces salen algunas disposiciones fiscales que también a nosotros nos cuesta entenderlas, ¿no? Y aterrizarlas en la práctica. Hace muchos años yo hice un trabajo para algo que me encargaron, y encontré una muy vieja jurisprudencia que vigente, nunca se modificó, en la que se decía que las leyes fiscales, en términos generales, las leyes fiscales deben estar al alcance y común entendimiento. Alcance y común entendimiento. Pues ya cualquiera diría uno exacto, que cualquier gente con medianos conocimientos debería de entenderla. La realidad es que no es así. Sí, no, se requieren ya verdaderas especialistas para entenderla. Sí, claro. Sí. Voy a comentar hasta algo irónico y con todo respeto, a lo mejor piso algunos callos, pero si les dijera que, por ejemplo, el 90% de los diputados que las aprueban no tienen ni la más remota idea de lo que créame que tenemos pero aquí conocimiento de eso, ¿verdad? Y eso da pena. Es más, sí. A lo mejor me permito en breve comentar una anécdota rapidísima, pero cuando yo fui funcionario en la Secretaría de Hacienda, alguna vez tuve que darles, ya a toro pasado, 15 días después de que se habían aprobado las leyes, me llamaron para que le hiciera una plática a los diputados de qué era lo que habían aprobado, ¿no? A mí me daba mucha risa, pero dije, bueno, pues ok, ¿no? Lo curioso es que iban a ser como 200 diputados, me mandaron la lista. Obviamente, pues eran temas complicados, habían sufrido muchas modificaciones en las leyes fiscales y pues en términos generales las pláticas que dábamos para el público, para los contribuyentes, pues duraban 3-4 días. No, con ellos tenía que ser así, fast track, en 3 días y 2 horas y además pues allá en la cámara para que no se molestaran en desplazarse. Sí, experiencia, el primer día que fui no fueron 200, fueron como 30. De los 30, como 20 de ellos estaban también bromeando como en mi pueblo, en todo menos en misa. Es más, unos descaradamente se salieron y se fueron. Finalmente, el primer día terminé como con 5. Al segundo día fueron 2. Lo triste de esto, y yo por eso siempre menciono esta anécdota, es que
pues no solo aprueban lo que no saben, sino ni siquiera tienen ningún interés en conocerlo, ¿no? Y con la trascendencia que esto tiene. La otra ya es parte de una ironía, ya está broma. Después me pidieron que le mandara 200 diplomas para entregárselos a los participantes. A lo cual, por supuesto, me negué. Me causó muchos problemas, pero me negué. Bueno. Perdón un poquito, pero me suena un poco a colación lo que está pasando ahorita Sí. con la genealogía, con eso que acaba de aprobar el gobierno del Distrito Federal, que ahora las mujeres van a poder decidir también el apellido. Digo, no es por discriminar al sexo masculino ni al femenino, pero existe una ciencia, existe un arte de la genealogía que es para poder reconocer la raíz de las familias desde donde provienen de tantos años, ¿no? Y con esta grandiosa idea de nuestro jefe de gobierno del Distrito Federal, esta ciencia, este arte desaparece. Muchas gracias. Perdón. No, y además no va a crear serios y problemas. es la única ciudad del mundo que lo aplica, ¿eh? Por si se quería creer muy avanzado, es la única ciudad del mundo que la aplica. No es parte del tema, pero nos va a ocasionar serios problemas en la práctica, ¿no? Sí, perdón por la interrupción. Sobre todo cuando tengamos que referir a ese apellido paterno o materno, pues fíjense que están al revés, etcétera. Sí. Y bueno, pues, como contribuyente no va a haber problemas, porque siempre el no, registro... Es que yo creo que nos vio como contribuyentes, nos vio igual a todos, ¿no? Pues ahí se va a hacer con las siglas las leyes fiscales dicen que del primer apellido. En términos generales entendemos que debería de ser el paterno, pero pues ahí no va a haber mucho problema. Sí, discúlpeme. Pero en todo lo demás sí. Gracias. Ahora, ya entrando más, aterrizando ya más estas recomendaciones generales, podríamos partir ya de algunas más específicas y unas que inciden mucho en el manejo de la empresa. ¿Cuáles son unas de ellas? Los pagos provisionales. Fíjense qué curioso. Todas las empresas y las personas físicas tenemos que hacer pagos provisionales a cuenta de impuesto mensual. Y después conciliarlo contra el anual. En términos generales, una política sana es que al término del ejercicio, pues no debemos de tener ninguna cantidad a cargo. Sucede sobre todo mucho en un adecuado manejo que se haga de las personas físicas. En las empresas está sujeto a muchos vaivenes. Y aquí es una de las primeras recomendaciones, ya dirigida un poquito ya a especialistas y a la empresa en particular. Tienen que revisar su factor de los pagos provisionales. Ese es muy necesario. Ese se viene arrastrando, es el factor que se va integrando desde los ejercicios anteriores. Y no todos los ejercicios son iguales. Claro. Podemos tener, pues a lo mejor ahorita una empresa ganadora y eso no nos afecta nada el seguir pagando lo mismo de pagos provisionales. Finalmente decimos se va a conciliar con la anual. Pero podemos tener una empresa que por muchísimas razones empiece a perder. Claro. Todos hemos conocido experiencias de empresas muy exitosas que de un año para otro casi se han ido a la quiebra, claro, ¿no? Sí. Pues, ¿qué pasó? Digo, las circunstancias pueden ser muy diversas y muy complejas. Pero esa es una de las primeras recomendaciones. Revisen sus pagos provisionales. Vamos a ver más adelante, ya lo estoy mandando todo más adelante, pero por seguir en un orden, de que hay que solicitar una autorización y se requiere algún tipo de documentación para hacerlo. Pero es bien indispensable que eso se haga. Y ahorita es buen momento, vamos a empezar un nuevo ejercicio dentro de 2 meses, y pues muy saludable que ya lo empecemos pagando con cantidades reales, no con cantidades que no sean muy difíciles de enterar. Uno de los problemas más graves que puede tener una empresa, y yo diría que seguramente el más importante, es estar descapitalizada. Una empresa que no cuenta con capital momentáneo para hacer frente a todos sus compromisos, oportunidades, pagos, etcétera, híjole, pues está condenada a fracasar. Lo poco más sencillo es como a nosotros, ¿no? Si nosotros no tenemos liquidez para hacer, por ejemplo, nuestros pagos mensuales, pues por mucha que sea nuestra posible ganancia, el éxito de las actividades que realizamos, pues evidentemente vamos a tener problemas, ¿no? Claro. De verle a los bancos
casi impagables tarjetas de crédito y no irlas pagando, nos mete en muy serios problemas. Disculpe, abogado, un momento, tenemos que ir a un corte, me acaban de avisar. Amigos, no se vayan, ya vieron, es un tema indispensable para todas las pymes, las empresas en general, hasta personas físicas. No se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya sabemos. Amigos, seguimos en este excelente programa. Estábamos platicando fuera del aire con el abogado. Realmente es un placer tenerlo aquí. Y disculpe la interrupción, señor abogado, No, si desea continuar. Bueno, seguimos. Los pagos provisionales, a lo mejor ya como estamos excedidos un poquito de tiempo, mencionar, hay que solicitarlos al SAT. Hay un formato específico.
El formato es, pero entre otras cosas, de la documentación indispensable para solicitar una disminución de pago, pues es estados financieros actualizados. Como verán ahí lo que mencionamos, la necesidad de que una empresa de veras tenga sus estados financieros actualizados. Aquí es uno de los primeros requisitos que les van a solicitar. Para no andar mucho en ese tema, seguimos con otras recomendaciones. La amortización de pérdidas. Las empresas con mucha frecuencia llegan a tener años buenos y años malos y llegan a tener pérdidas fiscales. También nosotros en nuestra actividad profesional, pues a veces resulta que lo que ganamos no nos alcanza para pagar nuestras deudas simplemente. Sí, claro. De alguna manera pues estamos en pérdida, aunque aparentemente seguimos manteniendo nuestro nivel de vida. En las empresas es muy indispensable y es una recomendación evidente que revisen sus pérdidas fiscales y en lo posible las amorticen. Siempre las están guardando, mejor las aprovechamos para una época que tengamos mucha ganancia y ahí pues podamos disminuirla con las pérdidas. No, el consejo es váyalo haciendo, ¿no? Ojalá siempre tengan años saludables, pero una de las maneras de tener años saludables es sí, cada año estar haciendo lo correcto. Claro. Igual con la compensación de saldos a favor, particularmente los que se tienen de IVA. En IVA con cierta frecuencia se tienen saldos a favor, porque pues a veces consumimos más de lo que evidentemente necesitamos o del IVA que trasladamos. A veces compramos en una empresa más materia prima de la que para hacer nuestros productos de los que realmente estamos vendiendo. Y volvemos a lo mismo, nosotros también como personas físicas, pues a veces hacemos más gastos de los que no son indispensables en ese momento. Y por lo menos, claro, en personas físicas, hay que hacer mención que los que sean inherentes a nuestra actividad, pero inherentes a nuestra actividad, por comentar, a veces compramos papelería de más, a veces pensamos que vamos a tener muchísimo trabajo y compramos nuevo equipo y computadoras nuevas y todo, y a veces sí tenemos mucho trabajo, el problema es que a veces no nos pagan, ¿no? Como nos sucede, creo que a casi todos los profesionistas. Que viven al crédito en México, ¿no? Sí. Las pymes, sí. Que por cierto sigue siendo una crítica adecuada, ¿no? No se olviden de pagarles a la gente que colabora con ustedes. A veces todos perdemos esa dimensión. Principalmente a sus abogados. Principalmente a sus abogados. Los sacamos de un problema y ya cuando los sacamos del problema y ya no se acuerdan de pagarlos, ¿no? Sí. Entonces dicen, espérame, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, es bien indispensable ejercer las devoluciones de saldos. Que se tengan a favor, no guardarlos. Es a veces un poco laborioso y volvemos a lo mismo, se requieren contadores. No es fácil solicitar una devolución. Ahora, técnicamente ya solicitar una devolución es casi como autopracticarse una auditoría uno mismo y que por la autoridad la va a validar o no. Así que necesariamente necesitan una gente capacitada para hacerlo, pero háganlo. No tiene ningún sentido que estén guardando saldos que tengan a favor y esperar, insisto, muchas veces es una práctica viciosa de estar esperando tiempos malos para compensarlos o tiempos inciertos para hacerlo, cuando debe ser una práctica común que lo hagamos. La compensación también de ejercicios, esa ya es de los ejercicios, normalmente volvemos a lo mismo, podemos llegar a tener saldos a favor. Sucede, les decía, con cierta frecuencia mucho con las personas físicas. Con una empresa bien manejada también eso debe de suceder. Y además debe de suceder pues porque los pagos deben de estar ajustados a su realidad, pero a veces tenemos gastos muchos de fin de año y no previstos. Por cierto, saludables, pero también una práctica media viciosa que tenemos todos los mexicanos, ¿no? Podíamos comprar todo lo que necesitamos en el año, no, esperamos diciembre para comprarlo, ¿no? Y nos chutamos las colas, la problemática y todo para comprar. Una tele que queríamos comprar desde hace medio año nos hacía falta. Ya no digo de cosas necesarias para
para nuestro ejercicio, sino hasta de simples gustos, ¿no? Sí. No, esperamos en diciembre para regalárnosla, ¿no? O sea, híjole, ¿por qué no lo hacemos todo el año, no? Bueno, independientemente de eso, bueno, las compensaciones, pues sí, normalmente ya es de ejercicios terminados. Y como decía, muchas veces, particularmente por esa costumbre que tenemos de lanzar nuestros gastos a finales de año, normalmente se nos disparan a veces saldos a favor. También es todo un formato y todo para solicitar las compensaciones. También es una manera de practicarse una auditoría y también va a ser validada por la autoridad, pero es bien indispensable que se haga. Inclusive ya existe la ventaja de que pueden compensarse impuestos contra otros impuestos, algo que en muchos años no sucedía. Normalmente se compensaban impuestos contra el mismo impuesto, si era impuesto sobre la renta, contra el mismo impuesto sobre la renta. Ahora ya está permitido compensarlo, por ejemplo, IVA contra ICR y viceversa. Háganlo. También como una buena recomendación, volvemos a lo mismo, no se queden sin liquidez para el manejo de su empresa, pero por supuesto no descuiden el lado fiscal, pero a lo mejor no tienen, y nos sucede con mucha frecuencia, ¿no? De repente ya no tenemos para pagar al fisco, pues no porque hayamos planeado mal, sino pues porque así se dieron las necesidades. Sí. A veces evidentemente, y mire que yo soy un convencido de ello, híjole, a los primeros que tenemos que pagar es a nuestros empleados. Ya haremos circo para muchos pagos que tengamos que hacer, pero, híjole, a nuestros empleados debemos de pagar, pues ellos viven de ello. Claro. Y nos dedican a nosotros su mejor esfuerzo. Y a veces, no, pues si no les pagamos a nuestros proveedores, ya no tenemos para seguir fabricando, entonces que se aguanten los empleados o que se aguante todos los demás. Yo siempre he dicho, primero los empleados, pero independientemente de eso, volvemos a nuestro tema fiscal, a veces no nos alcanza para hacer nuestros pagos de impuestos por diversas razones o porque, híjole, finalmente nos salió a lo mejor un impuesto que no prevíamos. Podemos pedir pago en parcialidades de los impuestos y es muy saludable que lo hagamos. No son muy altos los recargos, cuando menos son a veces un poco menores que los bancarios. Y además, pues la exigencia misma que tenemos con el fisco, pues nos hace que cumplamos. Pidamos a veces pago en parcialidades, no necesariamente nos comprometamos, sobre todo al término de un ejercicio del que estamos planeando, vamos a terminar el año, no vamos a tener para pagar impuestos, pues desde ahorita vayamos pensando cómo financieramente podemos pagarlo. Igual que a nosotros en nuestra vida cotidiana, vamos a aterrizar bien nuestras deudas y vamos a ver cómo las podemos pagar. Claro. Definitivamente a lo mejor no las podemos pagar en una sola exhibición, entonces vamos a ver cómo las vamos pagando. Esa estrategia debe plantearse para todo el año, en general, no de mes a mes como normalmente lo hacen, ¿no? Debe planearse para todo el año y lo sabemos, volvemos a lo mismo. Tenemos la experiencia de ejercicios anteriores, entonces ya sabemos en la práctica si tenemos un ejercicio en el que vamos a afrontar seguramente los mismos problemas. Disculpe que lo interrumpa un momento, mi estimado abogado. Nos quedan 3 minutos. Los dejo libres para lo que usted crea más conveniente aplicar en esos 3 minutos. Quedan muchos temas pendientes. Yo espero que podamos tener oportunidad de una vez de platicar. A ver, vamos a hacer algo para aprovechar estos 3 minutos. Vamos a comprometernos para que tenga una segunda ocasión. Al público, si no, Gobernación nos multa. Sí. No, además, independientemente de las muchas cosas que podríamos hablar para planear bien nuestro fin del ejercicio, bueno, vienen reformas fiscales. ¿Qué le parece la primera semana de diciembre? Si ya salieron publicadas, valdría la pena. ¿Están de acuerdo? Porque ya hasta podríamos platicar un poco de cómo son las reformas fiscales y además cómo nos van a impactar, que es lo importante. Pues si usted así lo permite y su agenda lo permite, de una vez agendamos el próximo programa para la primera semana de diciembre. Me va a dar muchísimo gusto. No, al contrario. La mejor ya quedan muchos temas pendientes, pero voy a insistir en uno particular. Hablábamos de planeación fiscal. Por favor, ya no recurran nosotros las llamamos a las planeaciones fiscales milagrosas,
que normalmente ofrecen muchos despachos, muchos contadores interesados, colegas abogados que dicen yo tengo la solución para que pagues menos impuestos. Híjole, ya gran parte de los trucos ya se lo sabe Hacienda. El crear otras cooperativas, el aliarse a sindicatos y además algo ya gravísimo que casi todas las pláticas que doy sigo insistiendo, ya no compren facturas falsas. Ya ahora con la misma comparación que hace Hacienda, es bien fácil detectarla. Que por cierto, ahí va una recomendación. Todos los meses salen los listados de los que están en la lista negra como proveedores de facturas falsas. A lo mejor a nosotros nos prestaron un servicio de a de veras y sano en su pago y todo, pero está en esa lista. Vamos a tener problemas con el fisco. No nos lleva arriba ¿Dónde de podemos media localizar hora. esta lista? Checarla. El SAT la tiene, sale publicada, pero la página del SAT es de acceso libre y sin mayor problema, consúltenla. Y entonces, insisto, ya no planeaciones milagro ni planeaciones patito. Bueno, pues muchas gracias, estimado abogado. Realmente agradecemos muchísimo su presencia. Pues es un ¿no? A todo lo que se viene para fin de año. Sí. Y pues si usted sí no lo autoriza, entonces ya quedamos, nos ponemos de acuerdo les prometemos para esta segunda parte. Amigo, ¿quieres agregar algo más? No, pues agradecerle al maestro todos los comentarios Gracias. y recomendaciones que nos ha hecho. Pues lo esperamos con gusto. Gracias. Ya está comprometido. No acostumbramos a hacerlo, pero hoy fue necesario porque fue muy poco el tiempo. Sí, Pues una disculpa y espero no, contar a con lo su mejor presencia. hablé de más, pero este es un tema No, está inmenso muy bien, está muy y bien. muy apasionante. Y vuelvo al comentario final, bien necesario que todos lo sepamos. Todos somos de alguna manera contribuyentes. Claro. A veces yo digo, es que yo no estoy registrado en Hacienda, pero también pagas impuestos indirectos al consumo simplemente. Es bueno que lo sepas. Hay un viejo eslogan de Hacienda que decir, pagar impuestos nos beneficia a todos. Creo que es bueno, independientemente del maltrato que se le pueda dar a ellos, que ese sería otro tema y político. Muchas gracias. Bueno, amigos, ha sido un placer. Seguimos a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.